¿Qué nos dice ahí? Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versos 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús y le dijo nuevamente: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Amigos, el relato, pues nosotros vemos a un personaje que aquí las escrituras y la Biblia lo llama como Nicodemo. El nombre Nicodemo es de origen griego y ese nombre significa Nico, en griego es victoria, demos pueblo, significa la victoria del pueblo, el nombre de Nicodemo. Pero bien, este hombre, dice la Biblia, que era un personaje muy importante, era un fariseo, un principal entre los judíos, es decir, un hombre muy importante en la sociedad judía. Era un líder político, además de ser un líder político, era un líder religioso, porque era un doctor de la ley, ¿verdad? Y este hombre, extrañamente, también se sintió atraído a Cristo. Todas las personas eran atraídas a Cristo. A Cristo venían los publicanos, los pecadores, los enfermos, los niños venían también a Jesús, las madres venían a Jesús. Todas las personas se sentían atraídos a Cristo, porque realmente Jesús realmente atrae a todas las personas. Jesús nos atrae, realmente Él es el centro de nuestra adoración, Él es el centro de nuestra alegría. Jesús le da razón, alegría a nuestra existencia. Así que Nicodemo había escuchado los milagros extraordinarios que Cristo había hecho, y entonces todo eso le había impactado la vida a Nicodemo. Y de alguna manera Nicodemo había escuchado una que otra vez a Juan el Bautista, y Juan el Bautista hablaba del Mesías que había de venir. Pero también dice que este hombre también quiso venir a escuchar a Jesús. Pero qué extraño. Este no vino a Jesús cuando Cristo estaba enseñando en el mar de Galilea. No vino a Cristo cuando Cristo estaba en las plazas del templo, sino que, como dice el texto, ¿a qué hora vino Nicodemo? Dice, este vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino de noche a Jesús? La gran pregunta es ¿por qué este maestro, en lugar de buscarlo en un lugar público donde podía verlo con más facilidad, vino de noche? Parece que él había preguntado dónde podía encontrarlo, en un lugar solitario. Cristo normalmente subía al Monte de los Olivos a orar todas las noches, y entonces él posiblemente preguntó, y este encuentro posiblemente fue en el Monte de los Olivos, donde éste lo visitó de noche. Lo importante es que este vino, y vino de noche porque realmente él tenía prejuicios, es decir, él no estimaba conveniente que un maestro de la ley, un doctor de la ley, un dirigente judío fuese a consultar a un oscuro rabino que no tenía escuela, que no tenía certificados, que no era un fariseo, que no era un estudiante de las escuelas de Gamaliel y Shammai, sino que era un oscuro Galileo que había salido de la nada y comenzó a hacer milagros y a hablar. Entonces él dijo, pues no quiero desestimar mi personalidad, mi prestigio como maestro, como religioso. Así que él vino a escondidas a Cristo. Dice que vino de noche. Pero saben, hermanos, no importa qué prejuicios o qué complejos de inferioridad o superioridad tengamos como los tenía Nicodemo. No importa cuán mal o cuán bien nos sintamos. No importa si es de noche, a mediodía o de mañana. Lo importante es que Nicodemo vino a Jesús. Y saben que Jesús dice que el que a él viene no lo echa fuera. No importa cómo estemos.
no importa cómo pensemos, no importa si nuestra mentalidad es muy secular o nuestra mentalidad es muy soberbia como la de Nicodemo, que se sentía superior al mismo Cristo. Pero no importa, incluso no importa si somos ateos, si venimos a Cristo, definitivamente en Él encontramos algo que en otro lugar no vamos a encontrar. Así que Nicodemo vino a Jesús, es lo importante, vino. Pero cuando Él vino, como todos los buenos judíos y los dirigentes religiosos, todos estaban interesados en participar del reino del Mesías. Nicodemo era un hombre que sabía que el Mesías había de venir, pero él dudaba, él tenía en mente y él decía, posiblemente sea este maestro el Mesías que tanto hemos esperado, que tanto hemos anhelado. Y yo, si hay algo que yo quiero participar, es en el reinado del Mesías. Todo judío manejaba en su mente, maneja en su corazón que el Mesías vendría a gobernar a Israel y liberaría a Israel de todos sus enemigos, y ese Mesías gobernaría el mundo entero. Así que entonces Nicodemo tenía esos conceptos y él vino de noche porque quería participar. Él dijo, a lo mejor es el Mesías y yo quiero entrar a ese reino, quiero participar del reino del Mesías. Pero cuando él lo saluda muy amablemente como lo hizo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces, los milagros que tú haces, no los hace cualquiera, solo uno que ha venido de Dios. Y entonces dice que cuando le saluda así, Cristo, sabiendo y conociendo el corazón de Nicodemo, fue al grano y le dijo, Nicodemo, yo sé por qué estás aquí. Nicodemo, sé que te ha movido aquí, sé que eres un hombre sincero y realmente quieres participar del reino del Mesías. Y entonces Cristo le dijo, si quieres entrar al reino, si quieres participar del reino del Mesías, debes de nacer de nuevo. Y cuando él escuchó, debes de nacer de nuevo, entonces él respondió, pero maestro, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Nicodemo cuestiona la teología de la salvación, la teología del nuevo nacimiento de Cristo, y él dice, pero ¿cómo es posible si yo soy maestro de la ley? A los paganos se les predica que nazcan de nuevo, pero un judío que ha sido educado a los pies de Gamaliel, que ha sido educado en las mejores escuelas de los rabinos, como era Nicodemo, ¿cómo le puedes decir a un hombre que conoce tanto, tienes que nacer de nuevo? Nicodemo consideraba que esa expresión, tienes que nacer de nuevo, era dirigida especialmente a la gente que no era judía, a los paganos. Y Nicodemo no era pagano. Así que entonces él le devuelve la respuesta a Cristo y le dice, pero ¿cómo es eso? Le dice, un hombre siendo viejo, es imposible que vuelva al vientre de su madre y nazca de nuevo. Era astuto. Sí, era muy inteligente. Entonces Cristo le vuelve a repetir y le enfatiza, Nicodemo, le dice, te aseguro, te garantizo que si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo les habla de dos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos elementos por los cuales Nicodemo debe de pasar para nacer de nuevo? Agua y espíritu. ¿Por qué agua y espíritu? ¿Qué significa el agua y qué significa el espíritu? Ahora, miren qué interesante. Veamos cómo es que nosotros entramos. Para entrar a este mundo, ¿qué tuvo que pasar en nosotros? Para poder venir a este mundo, para poder movernos en este mundo, ¿qué tuvo que ocurrir en nosotros? ¿Qué tuvo que pasar? Nacer. Nadie puede participar de este mundo si no entró a través de ¿qué? Del nacimiento. Así que estamos aquí porque nacimos. De la misma forma, dice Cristo, que para entrar al reino de Dios, para experimentar su gracia, para experimentar la vida eterna y la entrada al reino, de la misma manera tenemos que entrar a través de un nuevo nacimiento, un segundo nacimiento, para participar del mundo de Dios. Así que Cristo le explica a Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento se produce a través de dos elementos. ¿Cuáles son? El agua y el espíritu. ¿De qué le estaba hablando Nicodemo cuando le habló del agua? ¿De qué creen que le estaba hablando? ¿Qué se imaginan? ¿Qué significa el agua? El agua, lógicamente, es un elemento fundamental, tan importante y tan necesario, tan vital como el aire. El agua es tan totalmente indispensable. La gente no podría vivir sin el agua.
Si el agua se escaseara, definitivamente la vida no funcionaría en este planeta. Es vital el agua, así como el aire mismo, ¿verdad? Entonces el agua es un elemento de vida que produce también, además de hidratar y de dar vida al cuerpo, de dar energía al cuerpo, el agua también lava interior y lava exteriormente. Pero las funciones y las propiedades del agua son extraordinarias. Hacen posible la vida. Hacen posible la existencia de los órganos vivos en el planeta, de todos los animales. El agua realmente representa a Cristo. Jesús dice, yo soy el agua de vida. El que toma de esta agua nunca más tendrá sed. Jesús se compara con el agua, porque el agua es lo que produce vida y Cristo es el que produce vida. Realmente eso significa el agua, significa Cristo. Entonces, si tú no recibes el agua que es Cristo, no puedes entrar al reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero también se introduce, algunos estudiosos introducen en este elemento del agua el bautismo. Así como Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, dice que él les predicaba a la gente en el desierto y les decía, arrepentíos y bautícense para que entren al reino de los cielos. Él predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El reino de Dios está por venir. El reino de Dios está cerca de nosotros. Y todos los que querían entrar al reino de Dios lo hacían a través del bautismo. Y entonces Juan les predicaba el arrepentimiento y los bautizaba en el Jordán. Ahora, aquí hay un elemento, como les repito, que los estudiosos incluyen, de que Cristo le estaba hablando de un bautismo. El bautismo, amigos y hermanos queridos, el apóstol Pablo explica la teología del bautismo y él explica que el bautismo simboliza el ministerio salvífico de Cristo. Porque en el bautismo, según Romanos 6:1, Cristo muere por nuestros pecados, es sepultado por nuestros pecados y Él resucita para darnos vida a nosotros. Entonces, el bautismo representa tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Así que cuando una persona es bautizada, ¿verdad?, realmente está haciendo alusión al hecho, al evento que significa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en sí no tiene nada mágico. El bautismo en sí no tiene ningún mérito, sino lo que significa. Así que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces realmente cuando Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua, le estaba diciendo, tienes que aceptar el ministerio salvífico del Mesías. Tienes que aceptar su muerte, tienes que aceptar su cobertura y tienes que aceptar su resurrección. Ahora, hay tres elementos muy importantes ahí: muerte, sepultura y resurrección. La muerte de Cristo es lo que realmente hizo posible nuestro perdón. Él pagó la muerte que nosotros merecíamos. Los que merecíamos morir éramos nosotros, pero Él pagó la muerte. Además de eso dice que Él fue sepultado en agua. El agua, cuando nosotros somos bautizados, también somos sepultados en el agua. Morimos, aceptamos la muerte de Cristo, ¿verdad?, al ser bautizados, pero también somos sepultados en agua, que significa que somos cubiertos con el agua de Cristo, o sea, somos cubiertos con la vida perfecta de Cristo. El agua representa la vida santa, la vida inmaculada, la vida limpia de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, no solamente recibes el perdón de pecados, sino que también recibes la vida. La cobertura de Cristo está sobre ti. Y cuando sales del agua, eso representa una vida resucitada, o sea, una vida transformada. A eso se le llama santificación. La santificación es un proceso de cambios que Dios va generando en la vida poco a poco, poco a poco. Y eso también representa. Ahora, dice, también Dios le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu. ¿Qué significa el Espíritu? ¿A qué se refiere Cristo? Si nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 6, versículos 47, vamos a leer rápidamente para tratar de entender un poquito esa expresión, nacer del Espíritu. Dice el libro de San Juan, el capítulo 6, versículos 47 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Dice, versículo 47, les dije, dice así: de cierto os digo, el que cree en mí,
tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, sigue diciendo, y murieron. Y este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces dice el versículo, saltemos al versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como el Padre me envió viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces saltemos un poquito más adelante en el contexto. Dice el versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. O sea, ¿cómo vamos a comer la carne y la sangre? Porque ¿quién puede oír esta palabra? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Verso 63. El Espíritu, ahí está la palabra que queremos entender. Verso 63, vean lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten bien, ahí está la palabra clave. El versículo 63 nos explica qué es nacer del Espíritu. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Entonces dice el texto, miren lo que está diciendo. Las palabras, verso 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando Cristo le dice a Nicodemo que nacer del agua significa aceptar a Cristo, confesarlo a través del bautismo, porque el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero también le dice, ¿y nacer de qué? Del agua. Del Espíritu, nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Dice el texto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué significa nacer del Espíritu? Vida. Vida, pero recuerden, miren qué interesante esta palabra. Dice que el Espíritu son las palabras que Él nos ha hablado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. En otras palabras, nacer del Espíritu es oír ¿qué cosa? Oír su palabra. Entonces, cuando una persona ya es bautizada o se bautiza, el proceso de aceptar a Cristo, de aceptar su muerte en la cruz del Calvario, el segundo proceso es nacer del Espíritu. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Oír su palabra, nacer de la palabra. Amén. Para hacerlo más sencillo, nacer del Espíritu es oír su palabra. La única manera como nosotros podemos entrar a un proceso de transformación y de cambio es naciendo del Espíritu. Y nacer del Espíritu, hermanos queridos, es nacer por medio de su palabra. La palabra tiene poder para hacernos nacer de nuevo, para transformarnos, para cambiarnos. Y eso es nacer del Espíritu. Ok, entonces Nicodemo cuando escuchó esto, entonces dijo él, pero no entiendo esto entonces, ¿cómo es posible? Entonces Cristo le dice, el viento sopla de donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El nacimiento del cual yo te estoy hablando, Nicodemo, es un nacimiento que viene de arriba, no es un nacimiento de carne, porque lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario que nazcas de nuevo. Debes de experimentar un cambio y una transformación que lo vas a recibir cuando tú recibas el ministerio salvífico del Mesías.
Cuando tú recibas al Cristo como tu Salvador personal, cuando tú lo confieses y aceptes su ministerio a través del bautismo en agua, como le dijo Cristo a Nicodemo, y cuando tú nazcas del Espíritu, entonces podrás entrar al reino de Dios. Entonces lo que hace posible nuestro verdadero nacimiento es realmente la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección y el poder de su palabra. Eso es lo que hace que nosotros nazcamos de nuevo. El nacimiento es un milagro, no es algo que yo puedo generar, no es algo que yo puedo mover, motivar, no. Ese nacimiento solo Dios lo puede producir en nosotros mediante Jesucristo y mediante el poder de su linda palabra. Ahora bien, para experimentar el nuevo nacimiento del cual Cristo le está hablando a Nicodemo aquí, hay tres cosas que Nicodemo hizo para ir terminando y concluir. Tres cosas que hizo Nicodemo para experimentar el nuevo nacimiento. Quiero decir que Nicodemo después se convirtió en un discípulo de Cristo. Él comenzó a seguir a Cristo. Fue Nicodemo y José de Arimatea los que después de que Cristo murió y lo clavaron en la cruz y él murió, fueron ellos los que lo bajaron de la cruz y lo trajeron el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro de un hombre también muy rico que se llamaba José de Arimatea. Y Nicodemo, ellos fueron los que lo trajeron. Así que Nicodemo, después de ese encuentro, de esa noche que tuvo con Cristo, se convirtió en un discípulo acérrimo de Jesucristo. Al igual que los discípulos, él fue un discípulo de Cristo. Nicodemo experimentó ese nacimiento, esa transformación y se convirtió en un servidor de Jesucristo. Gracias al dinero de Nicodemo y de José de Arimatea, la naciente iglesia que dejó Cristo comenzó a crecer más y más por el apoyo y el liderazgo de estos dos hombres, ¿verdad? José de Arimatea y Nicodemo, que eran altos dirigentes religiosos del pueblo, pero también se convirtieron en verdaderos discípulos de Cristo. Nicodemo hizo tres cosas para experimentar ese nuevo nacimiento. Vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál fue lo primero que hizo Nicodemo? ¿Qué tuvo que hacer Nicodemo para nacer de nuevo? Lo primero que hizo. Bautizarse. Ajá, pero antes de bautizarse, ¿qué hizo? Dice que vino ¿a quién? A Jesús. Vino a Jesús, dice el texto, y vino de noche. Pero él llegó, no importa a qué hora llegue. No importa si ya estás viejito, no importa si ya estás en tu edad ya tardía. No importa en qué momento, no importa qué circunstancias. Ven a Él tal y como eres. Tal y como estás, Él te recibe. Y Él realmente va a hacer que tú nazcas de nuevo. Pero lo importante, para poder nacer de nuevo, hay que venir a Cristo. Amén. Es lo primero, venir a Cristo tal y como somos. Y para venir a Cristo no necesitas arrepentirte. Para venir a Cristo no necesitas cambiar de vida. Ven a Cristo tal y como eres. Porque Él es el que va a producir en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es Cristo el agua de vida que provoca y que produce en nosotros un nuevo nacimiento o una nueva vida que necesitamos para participar del reino de Dios. Amén. Amén. Es lo primero. Lo segundo, ¿cuál fue el segundo paso que dio Nicodemo? Nacer del agua. ¿Qué significa nacer del agua? Aceptar el ministerio salvífico de Cristo. Aceptar su muerte, creer que por su muerte, creer que por su sepultura y por su resurrección, yo soy perdonado y cubierto con su vida santa. Creer que porque Jesucristo murió por mí, me ha salvado. Es decir, cuando las personas aceptan este ministerio salvífico de Cristo, ellos están listos para entrar al reino de los cielos. Pero cuando las personas no creen en lo que Cristo hizo, no pueden ser salvos. Es imposible. La salvación es un hecho consumado. Es algo que Dios ya nos dio, pero debemos de creerlo y aceptarlo. Y lo segundo es aceptar ese ministerio de Cristo. Ahora, ¿cómo lo explica el apóstol Pablo en Colosenses? Dice que cuando nosotros somos sepultados con Cristo en el bautismo, realmente nacemos del agua. Porque el agua el bautismo representa el ministerio salvífico de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Y el tercer paso que Nicodemo dio finalmente, ¿cuál fue? Nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es oír su palabra. Una persona después que nace del agua, una persona que nace, que acepta el ministerio de Cristo, que recibe la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en su vida y acepta que por los méritos de Cristo es salvo y lo confiesa a través del bautismo, como declara el libro de Mateo y como lo declara Hechos 2:38, entonces dice que esa persona debe de comenzar un proceso de nacimiento a través del Espíritu.
Nacer del Espíritu significa oír su palabra. Y cuando tú y yo, después que somos bautizados, debemos de practicar el buen hábito de oír y de leer la palabra de Dios para experimentar ese nuevo nacimiento. Esos 3 pasos son importantes para nacer de nuevo. Pregunto y finalizo con esto. ¿Cuántos en esta noche deseamos realmente tener el honor y el lindo privilegio de venir a Cristo así como estamos? Otra vez venir a Cristo. Amén. ¿Qué dice Davidcito? Gloria a Dios. Venir a Cristo así como estamos. Lo segundo, ¿cuántos ya dimos el paso de nacer del agua a través del bautismo? Gloria a Dios. Amén. Y lo tercero, ¿cuántos queremos seguir naciendo del Espíritu, oyendo la bendita palabra de Dios todos los días? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Bendito Dios. Entonces vamos a cantar el lindo canto que dice, tal como soy, Señor, en letra original. Vamos a cantar ese lindo canto. Vamos a estar de pie para finalizar esta reflexión de esta noche. Así como estamos, vamos a cantar tal como soy, Señor. Venir a Cristo tal y como somos. ¿Verdad? Gloria a Dios. No, se desconecta la bocina. Ahora sí. Muy bien. Ok, vamos a entonar este lindo canto. Hemos dicho, Jeremías, de que las 3 cosas que Nicodemo hizo para nacer de nuevo fue, número 1, venir a Cristo tal y como Él estaba. No importa, con todas sus fallas, con todas sus debilidades, venir a Cristo es lo más importante, porque cuando uno viene a Cristo tal y como está, Cristo se encarga de hacer lo que tenga que hacer con nosotros. Es decir, tal y como somos, venimos a Cristo. Y lo segundo, ¿verdad?, que hizo Nicodemo era nacer del agua, que simboliza experimentar el bautismo en agua, que significa aceptar el ministerio salvífico de Cristo. Y 3, nacer del Espíritu, que significa oír la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Oír la palabra es muy importante. Así que tal como soy, venimos a Cristo. Cantemos este lindo canto. Pongámonos de pie para cantar. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. Yo tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Así como estamos, venimos a Cristo. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Gloria a Dios, así como estamos. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser.
Señor. Así como Señor, queremos estamos, ser olor venimos a fragante. Jesús. Y al aceptar a Cristo, Él Queremos nos ser hace sacrificio acepto, perfectos, agradable a ti. nos hace santos y somos agradables ante nuestras Dios vidas. el Padre. Somos un perfume. Toma nuestros corazones. Gloria a Dios. Queremos ser una ofrenda para ti, Dios. Con la sangre de Cristo somos una linda ofrenda para Cristo, para el Padre. Acéptame. Él nos ha aceptado, murió por nosotros, ya nos recibió. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos aceptas tal y como somos. Y así, con todos nuestros defectos y nuestros males, venimos a ti y saber que en ti recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos esa cobertura que es tu vida perfecta y santa y recibimos esa linda palabra tuya que nos hace nacer de nuevo. Por eso en esta hora te entregamos nuestra vida tal y como somos. Gracias porque por los méritos lindos de tu Hijo amado nos conviertes en perfumes agradables a ti. Gracias porque nos proporcionas ese nuevo nacimiento que es el requisito para participar de tu reino. Gracias por hacernos partícipe y gracias por sentarnos a la diestra del Padre mediante Jesucristo. Bendice a nuestros hermanos que llegaron, bendice a nuestros amigos que nos escuchan, que ellos también puedan recibir a Jesús como lo hizo Nicodemo y que puedan realmente, Señor, experimentar ese nuevo nacimiento que se produce al aceptarte a ti, al confesarte a través del bautismo, pero también al nacer, al oír tu linda y preciosa palabra. Quédate en nosotros y en nuestros corazones y con cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre santo y poderoso y lindo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.